luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, por seguir, y gracias a ustedes por seguir este curso que estamos ofreciendo en este tiempo de crisis, un tiempo también que nos invita a profundizar en nuestra vida de fe, ese encuentro personal con Cristo, en ese conocimiento sobre la fe cristiana, porque ustedes saben, en estos tiempos también pueden pasar muchas situaciones, y una de las situaciones es la confusión, y para eso está la iglesia, para orientarles a ustedes. Vamos a este segundo día de clase, agradecerle a todos los que están siguiendo esta formación a través de radio, de La Voz de María, el canal que nos conduce a Cristo, de Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, a través de YouTube, a través de Facebook y otros canales de televisión que se unen a nosotros para llevar este mensaje. Agradecemos al Padre Ramón Abreu este esfuerzo que está haciendo para darnos a conocer más la imagen de Dios en las Sagradas Escrituras y en esta ocasión sobre esa imagen de ese Dios liberador que aparece en todo el libro del Éxodo. Así que bienvenidos, bienvenidas, y vamos a aprender, porque todos necesitamos crecer en el conocimiento de los fundamentos de nuestra fe cristiana. tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Un saludo fraternal para todos ustedes, como cada día durante esta semana, pues estaremos llevando estos temas de formación. Así que un saludo de parte de nuestra Iglesia Católica, un saludo de parte mía, un saludo a todas las familias que en este momento se encuentran en casita, en su casa, porque debemos ser obedientes a Dios y obedientes también a las normas que protegen la vida, como esta idea de ante la pandemia, tratar de no unirnos a grupos, tratar de mantener una distancia y tratar a esa distancia amar a Dios, amar al prójimo, amar a la familia y amar a la creación. ¿Qué le parece? Esa es la propuesta y yo creo que es bueno. Lo importante no es la cercanía o la lejanía, lo importante es que tú estés lleno del amor de Dios, y reciban ese saludo lleno de amor de Dios. Ayer teníamos el tema de, y recuerden que recordamos todos los días también, que la Vicaría de Pastoral, la Iglesia de la Diócesis de La Vega, quiere llevar unos temas de formación aprovechando esta situación irregular a través de los medios de comunicación. La propuesta es que nosotros tengamos una idea clara de quién es Dios y cuál es el Dios que yo creo y cuál es el Dios que yo manifiesto con mis acciones. Entonces tendremos, y ha sido bien pensado por la Vicaría, pues tener claro a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros estamos hablando del tema de Dios, de la imagen de Dios Padre, pero sabiendo que esta se ilumina, se aclara cuando nosotros leemos, estudiamos, oramos y celebramos la palabra de Dios escrita en los 4 evangelios. Quede claro, entonces Cristo es que ilumina todo el Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento va a ser interpretado a la luz de Cristo, el enviado del Padre. Esa es la parte que tuvimos nosotros en el pasado programa, fue el tema de Dios creador y Dios amor. Y estábamos leyendo el libro del Génesis. Hoy, entonces, vamos nosotros a continuar con esta historia de la salvación, o sea, cómo Dios Padre nos ha ido salvando y cómo ha ido revelando quién es, revelando su imagen, pero que lo hace de una manera paulatina. La pedagogía de Dios que llamamos es que nos va enseñando poco a poco, porque nosotros no podemos comprender, asimilar y practicar todo lo que corresponde a la voluntad de Dios. Por eso la revelación es histórica,
la revelación es poco a poco, en cada historia, en cada momento de la historia, Dios va revelando un poquito porque no somos capaces de asimilar esto. Así que seguiremos nosotros viendo la historia de la salvación después de la imagen de un Dios creador, de un Dios fiel, de un Dios cercano, de un Dios histórico, o sea, el Dios de Abraham, que vamos a estudiar, de Isaac y de Jacob. Pero la historia de la salvación tiene esos puntos que debemos recordar. Hace muchos años, cuando yo tenía el programa de Tercer Plan de Pastoral, hablamos sobre esto, pero vamos a recordar, ¿verdad? Hablamos aquella vez de la historia de la salvación, que tiene varios puntos. El primer punto es el que estamos viendo. El primer punto es que vemos a un Dios creador. Dios crea, hace todas las cosas buenas en convivencia, y ahí mismo, en ese primer plano de la historia de la salvación, aparece el pecado como destructor de la unidad, destructor del ser humano, destructor de la convivencia. Y entonces después viene como Dios entonces quiere salvar a la humanidad y escoge un pueblo, y ese pueblo escoge una persona que es Abraham, que hoy vamos a ver. Y después en un programa veremos pues cómo Dios sigue interviniendo en favor de su pueblo para salvarlo, para liberarlo, y escoge a Moisés. Eso será ya mañana. Vamos entonces nosotros a tener el tema de hoy, que es cómo Dios es el Dios de la alianza. Para ir salvando a la humanidad, Dios va haciendo alianza. Recuerda, esta palabra es clave, alianza. Y porque la vamos a ver siempre en cada celebración eucarística, vamos a hablar de la nueva y eterna alianza, que fue sellada con la sangre de Cristo, no con la sangre de un cordero, ni de un ovejo, ni de vaca, ni de toro, sino que es la sangre de Cristo que ratifica o hace la nueva alianza para liberarnos del pecado. Así que el tema importante es la alianza. Y Dios se manifiesta entonces con el tema de la alianza. ¿Quién es Dios? ¿Qué imagen proyecta Dios? Proyecta un Dios cercano, decíamos, un Dios amigo, amigo del pueblo. Ayer, amigo del pueblo hoy. Nosotros somos entonces los amigos de Dios, si hacemos su voluntad. Ustedes son mis amigos, ya Jesús explicaba también eso en un evangelio. Pero entonces el tema principal hoy es que Abraham es parte de un pueblo variado, un pueblo que había de todo. Sin embargo, dentro donde vivía Abraham, Dios escoge a Abraham para que él multiplique la bendición, él multiplique la presencia de Dios, él multiplique el amor de Dios en el mundo. Y ese es Abraham. Entonces, ¿cómo nosotros asimilar hoy a Abraham? Entonces tenemos que ver en qué contexto leemos este texto de Abraham. Vamos entonces a comenzar leyendo la palabra. Recuerde que estamos dándole fuerza a la palabra de Dios en esos días. Porque como dice el Salmo 119, verso 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, para tu caminar. Y Abraham comienza un camino donde Abraham se comporta como uno que escucha siempre la voz de Dios. Entonces, una manera importante de nosotros descubrir quién es Dios es uno que habla de amor al hombre, que habla de tú a tú, que habla creando amistad. Por lo tanto, ¿por qué vamos a temer a Dios? Entonces hay gente que dice, ya todo castigo tú lo interpretas como que si fuera Dios que lo mandara. No, a Dios no le vamos a temer porque es el Dios de Abraham, un Dios amigo, un Dios cercano, un Dios que quiere hacer pacto. Lo que estamos viendo es, y vamos a ver, cómo el hombre, el ser humano, el hombre pecan, o sea, se apartan del proyecto de Dios, un proyecto que era de comunión, y viene un proyecto de desorden, un proyecto de anarquía, un proyecto de crimen, un proyecto de vicio, ¿verdad? Sin embargo, Dios quiere hacer alianza y busca al hombre, lo llama. No es el hombre que llama a Dios, es Dios que llama al ser humano para convocarlo. Y cuando el ser humano está tendido en la maldad, entonces ahí Dios vuelve y escucha siempre. Entonces tenemos un Dios que escucha siempre. Esa es una imagen importante. Dios escucha siempre al ser humano. Entonces, ¿podemos hablar con Dios? Todos podemos hablar con Dios. Ahora, ¿cuál es tu Dios? Nosotros creemos, como decíamos, en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vamos entonces a comenzar leyendo la palabra, porque dijimos que la palabra es
es lámpara para mis pasos, para tus pasos. Hoy que andamos así como a tienta, como que andamos en oscuridades, como que oímos tanto ruido, que oímos tantas voces en la noche, que fulano me dijo, que Dios me dijo. Entonces es importante ahora, atención, es importante eso, de escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que ya la iglesia la ha interpretado, que ya la iglesia ha dicho qué es lo que quiere decir Dios con esa palabra. O sea, no es para que tú la interpretes, sino que ya la iglesia no sabe. Entonces, ante toda esta problemática que estamos viviendo, es hora de escuchar la voz de Dios, de leer su palabra, de escuchar que Dios sigue hablando hoy. Pues vamos a escuchar entonces la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 12, que ahí está la llamada a Abraham. Abraham, que parte de un pueblo. Recuerden que estamos desarrollando la idea que Dios selecciona un pueblo. Y en ese pueblo hay de todo, recuerden. En ese pueblo hay gente santa y hay gente mala. En el tiempo de Abraham hay gente pecadora y gente que no peca. Y Abraham también es pecador. Entonces Dios escoge un pecador porque ya el pecado había inundado, había llenado la humanidad. Oigamos entonces la palabra de Dios en capítulo 12, verso 1 y siguiente. A veces no termino los textos para que usted lo lea, Abra la Biblia. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, y bendeciré y haré famoso tu nombre, y servirá de bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Ahí está la llamada, o sea, una vocación, o era una vocación de bendición, para bendecir. Esa es la gran obra, que entonces selecciona un pueblo, y ese pueblo entonces es que va a encargarse, pero entonces el pueblo hay uno que va a animar la fe. El animador de la fe es un creyente que se llama Abraham. Lee el capítulo 2. También usted puede ser animador de la fe. En ese año de formación queremos fortalecer los catequistas. Un catequista es animador de la fe. Queremos fortalecer pues a los jóvenes creyentes y a los grupos de jóvenes cristianos para que se decidan por Cristo, para que busquen en la palabra una guía, un camino a seguir. Y estamos también motivando en este año de formación a la familia. Una familia creyente es una familia que es pues levadura en la masa, en el pueblo. Entonces son los 3 puntos que queremos fortalecer, y hoy invitamos entonces para que Abraham, la vocación de Abraham, sea una motivación para nosotros también oír la llamada de Dios, oír su propuesta. Pero ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios en la historia de la salvación? ¿Cómo se ha revelado Dios ayer? ¿Cómo se está revelando hoy? ¿Cuál es el Dios en el que tú crees? ¿Corresponde al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Pedro, de Pablo? ¿O es otro Dios que tú te has inventado? No, hermano. Es hora de decidirnos por Dios Padre y su proyecto. Y su proyecto es establecer el reino de Dios en la tierra, que es un reino de justicia, de amor y de paz. Vamos a hacer una pausa para que usted lea detenidamente este capítulo 12 y en un momento seguimos con este tema de Dios convoca a un pueblo para salvarlo a través de una alianza con Abraham, y a través de Abraham y a través de esa fe y ese compromiso de Abraham. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Bien, seguimos después de esta pausa, que es interesante para que así evitar la monotonía y evitar los problemitas que pueden presentarse, pues, y para que usted también medite en la pausa, reflexione, siga pensando que usted dice en el creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Cuál es la imagen que yo tengo de Dios? ¿Es un Dios bueno o un Dios que yo le tengo miedo?
un Dios que me asusta o un Dios que me da alegría, o un Dios que me da fuerza, o un Dios que me da ánimo. Ese es el Dios en que nosotros los cristianos católicos creemos, un Dios que da ánimo. Vamos a seguir entonces, vamos a completar la lectura que iniciamos ahorita y que quedamos que esta alianza que Dios hace con su pueblo a través de uno que llama, que tiene la vocación, diríamos, de catequista, porque va a enseñar al pueblo el camino de Dios, el Dios que él ha conocido, se lo va a enseñar al pueblo. Entonces Dios le dice, bueno, ahora tú vas a tener que salir de este pueblo e irte a otro pueblo. Vamos a seguir en el verso 5, dice que Abraham se va, pero solamente con lo necesario para el camino, como la misión que da a los 72 y a los 12 en el capítulo 9 y 10 de San Lucas, donde aparece la misión de los 12 y de los 72. Dice la Escritura, siguiendo el libro del Génesis, en el capítulo 12. Recuerden, lo que queremos es que usted descubra en este tiempo de pandemia, que descubra la palabra de Dios primero como luz, que usted la lea y al leerla vea cuál es el Dios que se está revelando en la palabra. Ya hemos dicho que Dios, la primera revelación de Dios fue la creación, después fue que vino la Escritura, después se escribió la Biblia, pero Dios se manifestó sin Biblia o con Biblia, y hoy sin Biblia y con Biblia se sigue manifestando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios sigue hablando hoy, pero hay que tener cuidado porque, como decimos los dominicanos, fue Dios que habló o la burra que tosió. Yo creo que a mucha gente le está tosiendo la burra ahora y no le está hablando Dios. Vamos entonces a escuchar a Dios que habla, pero habla con verdades, habla con promesa, habla con fidelidad, habla con sinceridad, porque es el amigo fiel, así decimos nosotros, y lo vamos a ver cuando estudiemos los profetas. Seguimos leyendo entonces el verso 5 del capítulo 12. Abraham llevó consigo a Sarai, su mujer, a Lot, su sobrino, todo lo que había adquirido y todos los esclavos que había ganado en Harán. Salieron en dirección de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham atravesó el país hasta la región de Siquén y llegó a la encina de Moré. Nos quedamos ahí. Qué importante este punto, hermano. ¿Qué se llevó Abraham? Recuerden que estaba hablando de Abraham, no de Abraham todavía, porque después cuando Abraham se compromete con Dios, Dios le dice, tú eres mi pertenencia, por lo tanto no te llamarás Abraham, sino Abraham. Somos pertenencia de Dios. Así hay un canto también que se llama Somos pertenencia de Dios. Pero aquí, mire, por eso la Biblia, ¿cómo leer la Biblia entonces? Perdone que haga un paréntesis. La Biblia hay que leer en el contexto, el texto y el contexto. O sea, ¿en qué contexto es que está apareciendo esta llamada de Abraham? Dice que se llevó consigo todos los esclavos. Es importante, esclavo, la palabra esclavo, porque va a ser de mañana el tema de mañana. Todos los esclavos que tenía. Entonces, y Dios permite o lo tiene como norma la esclavitud. Y a este hombre que llama, y él se lleva a sus esclavos. Recuerden que el esclavo era una pieza de producción económica. Así como tenemos una computadora o tenemos esta cámara que me está enfocando a mí ahora, o ese televisor que usted tiene, o el celular si usted lo está usando, era así como una máquina, el esclavo. Entonces, pero ¿cómo Dios puede permitir la esclavitud? Si después entonces mañana vamos a ver que Dios libera de la esclavitud a los hebreos que estaban presos durante 400 años en Egipto, entonces ¿cómo le permite? Pues Dios hace distinción. Los egipcios no pueden esclavizar y Abraham puede tener esclavos. Esa lectura entonces, era que Dios se revela en la historia, hermano. La historia no es para justificarla, pero había un engranaje, una manera, la producción esclavista, que nosotros tenemos la división de la historia, ¿verdad? La esclavitud y es un medio de producción de riqueza.
Después tenemos el mercantilismo, el capitalismo, y si llegamos al socialismo un día, pues también será un medio de producción, pero ahora tenemos el capitalismo como pieza productiva, ¿verdad? Así que Abraham se lleva esa parte. No podía llevarse mucho porque el viaje era largo, sin embargo, se lleva esa pieza. Después vamos a hablar entonces en qué circunstancia es que habla, que había la esclavitud, ¿verdad? Después vamos a ver en todas las normas y leyes que tiene el pueblo, que el pueblo de Dios la asimila y la asume. Abraham es tener un pueblo que tiene una estructura, que no puede, como nosotros no estamos celebrando misa ahora con el pueblo, ni estamos haciendo peregrinaciones, ni vía crucis por la calle. ¿Por qué? Porque nos ajustamos a unas leyes, del Estado, tiene un funcionamiento, y nosotros creemos que quedándonos en nuestra casa y celebrando con 4, estamos dando vida y produciendo vida, y por eso nos salimos con vía crucis por la calle. No porque el gobierno está imponiendo, sino que se impone la norma porque es para el bien social, para el bien de la familia, para el bien de la sociedad. Entonces, en esa parte también, por eso Abraham se sometía a las normas establecidas en aquellos pueblos. Sin embargo, Abraham seguía creyendo en Dios y tratando, sí, de que la fe en Dios ayudara a cambiar la situación del pueblo, la situación de pecado, la situación de maldad. Ese es Abraham. Y yo creo que por eso leemos este texto de Abraham, que es interesantísimo para nosotros hoy. El camino vocacional de Abraham. Lo llama en una circunstancia concreta, donde había un pueblo reunido. Y ese pueblo es que Dios quiere liberar, ese pueblo que Dios quiere salvar. Sin embargo, de muchos hombres escoge a Abraham, de muchos pueblos, después escoge a Israel para que lleve esta gran misión. Y después entonces estamos viendo cómo Abraham, ¿verdad? Cómo Abraham también tiene dificultades para vivir, tiene problemas hasta para la vida, porque nos dice en un capítulo donde Abraham le entra una hambruna y hay una carestía por una sequía terrible que azotó. Sin embargo, Abraham mantiene la fe. Dificultades que tiene Abraham en su vocación. ¿Cuáles dificultades? Son 2, el hambre y la carestía. ¿Cuáles dificultades tenemos nosotros hoy también? Pues tenemos la enfermedad, el COVID-19, por ahí debemos vivir nuestra fe ajustado a las leyes que no son dañinas, a leyes que no son destructivas, sino a leyes que nos ayudan a la convivencia y a la fraternidad. Quiero que eso esté claro hoy. Vamos a escuchar la voz de Dios como Abraham. Vamos a ser creyentes como Abraham. Pero ¿en qué Dios vamos a creer? En un Dios fiel, en un Dios amigo, en un Dios cercano, que nos escucha en todas las circunstancias. Pero desde que apareció el pecado en el mundo, apareció también la dificultad para nosotros vivir, para nosotros. Pero esa dificultad no nos puede quitar la alegría. Esa dificultad no nos puede quitar el deseo de trabajar, el deseo de servir, el deseo de vivir en comunidad. Vamos a seguir nosotros entonces escuchando la voz de Dios como Abraham, escuchando la voz de Dios para la convivencia, para la fraternidad. Vamos a seguir escuchando la voz de Dios, pero hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad, Señor? Con Abraham, vete de esta tierra, vete a otra, y allá también encontrarás gente y hombres y mujeres. Allí tú vas a cultivar la tierra, pero vas también a cultivar la fe. Entonces seguimos con ello, cerramos para hacer una pausa y seguir con Abraham, nuestro padre en la fe. Volvemos y le decimos, ¿cuál es el Dios en que usted cree? ¿Es el Dios de Abraham? O sea, ¿es el Dios fiel? ¿Es el Dios que hace alianza? ¿Es el Dios que hace pacto? ¿Es el Dios que te busca? ¿Es un Dios que no te rechaza? Es el Dios nuestro. Vamos entonces a seguir creyendo en el Dios de Abraham, porque es un Dios cercano, amoroso y fiel. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo tu luz y tu verdad vendrán sobre mí.
Seguimos entonces después de esta pausa interesante para que usted siga leyendo el libro del Génesis. Ahora le estamos recomendando la vocación de Abraham. Y le estamos recomendando también que descubra ahí el tema cómo Dios hace una alianza con su pueblo y que la tramita, diríamos así, a través de Abraham. El tema de la alianza es interesante. Después, cuando reflexionemos un poco y veamos los profetas, veamos que ellos van siempre a apelar a ese tema. Este pueblo hizo una alianza con Yahvé, con Dios. El tema de la alianza fue para que Dios sea su Dios y ustedes sean mi pueblo. Entonces ustedes no son mi pueblo. ¿Y cómo se daban cuenta? Porque su conducta era diferente a la propuesta en el proyecto de Dios. Recuerden, estamos hablando siempre de un proyecto de Dios, que está el proyecto de la alianza. Les invito entonces para que lean el capítulo 15, que ahí nos habla de la alianza que Dios hizo con Abraham, con su pueblo, con el pueblo de Dios ya germinando, naciendo. Nace el proyecto de Dios, nace el plan de Dios, que es un plan de salvación. Por eso le llamamos la historia de la salvación. Y hay puntos interesantes. Quisiéramos también que usted se destaque la figura del pueblo de Dios, porque a veces nos ponemos a estudiar la historia de la salvación y solamente nos quedamos en algunos personajes, pero el personaje es el pueblo. Dios es interesado por el pueblo. Sin embargo, en el pueblo escoge algunos, pero a veces nos quedamos pues con Isaac, con Jacob, con Abraham, con Josué y con otros. No, vamos a darle fuerza también al pueblo de Dios que camina haciendo historia, un pueblo que hace historia, un pueblo que no olvida su historia. Eso es importante también. Después vamos a ver que cuando el pueblo fallaba, se les recordaba que recuerden que ustedes son hijos de un arameo errante. ¿Y por qué errante? Recuerden que eran pueblos nómadas. Los nómadas se movían de un sitio a otro. No había ciudades fijas, por eso tenían casas de campaña. No es como ahora que hay ciudades fijas. Está la ciudad de Santo Domingo, está la ciudad de México, Nueva York, está en Moscú, está la ciudad de La Habana, está la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de La Vega, donde estamos ahora. Pero aquella vez era moviéndose, era que iban, eran nómadas, se movían de un sitio a otro con su ganado, con su tienda, con todo, para así poder mantener la vida y buscar los lugares donde había agua, donde había vida. Ustedes ven que nosotros, ¿por qué La Vega está aquí? Dice que La Vega se destruyó por un terremoto allá en el Santo Cerro y después se mudaron los primeros pobladores aquí, a la orilla del río Camus, ahí donde está, cerca donde está el puente más viejo aquí en La Vega, porque se mudaron aquí cerca donde estamos nosotros ahora mismo, donde está la Voz de María, pues por aquí empezaron ya a mudarse porque había agua y había comida y había que comer y había también un espacio agradable para vivir. Entonces así era Abraham. La alianza, entonces, capítulo 15, les invito a todos ustedes a leer, pero me quedo en un versículo, el versículo 9 y 10, porque no puedo leerlo todo, porque si no nos pasaríamos en el programa entero leyendo la Biblia. Queremos también comentarla con usted, pero coméntela usted. ¿Cuál es el Dios que aparece en este tema de la alianza? ¿Qué Dios está revelando a Abraham? ¿Comprende totalmente Dios Abraham quién es Dios? No, todavía no lo comprende. Va asimilando poco a poco el Dios verdadero y dice: respondió el Señor, tráeme una novilla. O sea, entonces recoge algunos símbolos para hacer una alianza. Y recoge entonces novillo de 3 años, una torta, y eso quedó para siempre, ¿verdad? Ustedes ven también que siempre en tiempo de Jesús se presentaban en las ofrendas pues esos animalitos, que era lo que era la ofrenda para hacer un pacto, para hacer un compromiso, para hacer una alianza. Y Abraham le llevó todo lo que pedía Dios. Y dice el verso 18, dice: aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en esos términos. Bueno, esos fueron los términos de la alianza. A tus descendientes le daré esa tierra.
desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Ahí está entonces la alianza. Te daré una tierra, esa es la promesa. Entonces, Dios tiene que mantener esa promesa. Un pueblo, pero un pueblo que sea libre para alabar a Dios, libre para moverse, libre para organizarse, libre para tener sus estructuras y sus celebraciones, que después vamos a ver que pierde en Egipto. Ahí entonces tenemos el tema de la alianza de Abraham con Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, a tu descendiente. Recuerden que hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema que existe? Es que Abraham no tiene hijos. Y Sarai, que después cuando hace la alianza se va a llamar Sara. Recuerden la idea, ¿verdad?, de entrega. Ya tú no te perteneces. No es esclava, Abraham no es esclavo. Lo que dice la frase de María en la palabra de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Cuando uno depende totalmente de Dios, o sea, se hace esclavo, nosotros somos los seres más libres, los seres más abiertos a la bondad, los seres más abiertos a hacer el bien, cuando somos esclavos de Dios, porque todo es para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? El bien, la fraternidad, la entrega, la solidaridad, en fin, la voluntad de Dios es el proyecto y el proyecto de Dios es el reino. Así es que esta alianza la pueden leer ustedes en el capítulo 15 y en el verso 18, ahí está los signos, o sea, la ceremonia y están los signos. Pero a mí lo que me interesa es, dice, a tus descendientes, la bendición a ti y a tu descendiente, la alianza contigo y tu descendiente, o sea, con un pueblo, el pueblo de Dios. O sea, Dios se interesa por todo el pueblo. Recuerden que en el pueblo hay gente que cree, gente que no cree. O sea, hay una diversidad. Hoy apelamos nosotros a eso, a que cómo vivir en la diversidad de costumbres, cómo vivir en la diversidad de creencias, cómo vivir en la diversidad hasta de partidos políticos, cómo vivir en la diversidad de personas. Cada uno de nosotros tiene su ADN, o sea, tiene una esencia que no se confunde con nadie. Y cada árbol tiene su ADN, y cada perro y cada gato, porque Dios lo hizo propio para él. Cada uno que nace es diferente al que pasó. Oye, qué maravilla de la creación de Dios. Por eso nosotros seguimos valorando la creación, y Abraham también era un valorador de la creación por sus acciones. Ahí tenemos entonces el tema de la alianza. ¿Cómo se llama? Ahora es importante esto. El pueblo que Abraham tiene, hay problemas. Digamos que había problemas para cumplir la alianza, para ser el pueblo de Dios. Viene entonces que así como vimos en la creación, el pecado rompió el pacto, rompió el proyecto de Dios, que era un reino de paz y armonía, de comunión. Y entre el pecado, el primer pecado que vemos es un pecado, Caín matando a Abel, o sea, el pecado de crimen, es que vemos narrado en la Biblia, o sea, narrado así, con toda dramaticidad, así, el drama de un hermano que mata a otro hermano. Eso fue ayer, pero hoy también vemos que, vimos la noticia hace unos días, que hijo mata a su padre, pues nada, o hiere a su padre por cuestiones económicas, por cuestiones sociales, por cuestiones políticas. Antes era por cuestiones religiosas, y Caín mata a su hermano Abel, yo creo que por cuestiones económicas, porque uno producía chivo y ovejas y el otro producía maíz, y los chivos de Abel le comían a Abel todos los frutos. Entonces hubo un conflicto. Recuerden que eran dos culturas diferentes, una cultura agrícola y una cultura, diríamos, ganadera. Entonces ahí vino un conflicto. Eso no es verdad, es para que usted me entienda, ¿verdad? Porque la Biblia usa también giro literario y cuentos y poesía y épica para comunicarnos la verdad. Pero el tema de la alianza, y
vamos a terminar con este temita de la alianza ahora en Génesis 17 para después pasar al tema que le estaba proponiendo ahora mismo, ¿verdad? El tema es el pecado de Caín en tiempo de Abraham. ¿Cuál es el pecado que sale? Y han oído hablar, ¿verdad?, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué pecado fue que apareció ahí? Puede ser que lo importante es que hubo pecado, no importa la clase de pecado, pero hubo pecado, como hoy también hay pecado. Sin embargo, nosotros ayer, con la alianza, con el pacto, con la oración de intercesión de Abraham, con la oración hoy podemos nosotros, digamos, que Dios oiga nuestro grito, que Dios oiga nuestra plegaria, que Dios oiga nuestra oración. Y entonces tenemos a Abraham en un hombre orante que clamaba a Dios y también intercedía por su pueblo. Ya vimos entonces el domingo cómo la iglesia en República Dominicana, en toda la diócesis, estábamos orando para que Dios oiga el grito de este pueblo que dice: Señor, sáname, como decía aquel. Entonces es lo que nosotros estamos diciendo: Señor, sáname, pero si tú quieres. Siempre es si tú quieres, Señor, a la hora que tú quieras y cuanto quieras. Si tenemos que durar 400 años con esta enfermedad, como duró el pueblo esclavo 400 años en Egipto, lo duramos con fe, con esperanza y con caridad. Nos veremos en un momentito para seguir reflexionando sobre este pueblo de Dios que está encabezado ahora por Abraham, el siervo creyente, el siervo fiel, el siervo, diríamos, trabajador y honesto, como era Abraham. Hacemos una pausa y seguimos en un momento. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo Bien, continuamos entonces con esta figura importantísima. Recuerden que la figura número 1 es el pueblo de Dios, que lo vamos a mantener, y vemos también que esa idea también el Vaticano II la desarrolló. El pueblo de Dios, que es interesante que también usted en estos tiempos de vacaciones forzosa, ¿verdad?, lea el pueblo de Dios en el Vaticano II, cómo lo trata ahí ese documento interesantísimo, y también el Catecismo de la Iglesia Católica, que puede ver entonces también el tema de la fe, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios que la Iglesia no presenta en el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cree usted en ese Dios? ¿Ese es el Dios suyo o usted se inventó uno? Es un Dios que usted negocia. Dios no negocia con nadie. La fe no es un negocio, la fe no se negocia. Y lo vemos a Abraham ahí. Entonces, a veces tenemos a Dios como un negociante. Te voy a dar 5 velones si tú me das esto. ¿Y quién ha dicho que Dios es un comercio, que Dios es un supermercado? Te voy a dar, Señor, 14 velones si tú me das esto. Hemos descubierto a un Dios negociante. Ese no es el Dios que nos ha presentado la Iglesia Católica, que nos ha presentado la Biblia y que nos ha presentado los Evangelios y que nos ha presentado todos los documentos eclesiales. Averígüeme a ver si es el Dios. Es un Dios que nos anima a la libertad, a vivir en caridad, a vivir en armonía, a vivir en convivencia. Ese es el proyecto de Dios. Pero entonces el ser humano muchas veces, leyendo la palabra, la interpreta a su favor, la corrige a su favor y la escribe a su favor. Ahora vamos a ver en este último tramo ya sobre Abraham. Abraham hace alianza, ayuda al pueblo. El lenguaje de hoy es un catequista del pueblo. Va a enseñar con sus ritos, con sus celebraciones, con su alianza, con su manera de comportarse, con su manera de trabajar. Va a manifestar, va a descubrir
o a mostrarle a la gente quién es Dios, y la gente va a ver a través de Abraham el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios de la alianza y el Dios que perdona. Y ahora vamos a ver el Dios que perdona, porque nos habla aquí que Abraham tiene que intervenir. Lo que vamos a ver que es un Dios que escucha al pueblo, un Dios que atiende a su pueblo. Entonces todos hablamos con Dios. No venga con el cuento que allí uno habló con Dios y yo también hablo con Dios y usted también habla con Dios, hermano. No se lleve de esos cuentos. Ya no podemos decir cuentos chinos porque los chinos están bravos con nosotros, porque allá fue que comenzó el hermano COVID-19, que es hermano mío, porque tiene los mismos genes que yo, tiene lo mismo, el ADN que yo, lo tiene igualito que yo, por lo tanto somos primos. El COVID y yo somos primos, COVID-19, y el 20 también seremos primos. El pecado de Sodoma y Gomorra. En el pueblo de ayer había pecado, había esclavitud, ¿verdad? En el pueblo de hoy también hay pecado. ¿Qué hace Dios con el pueblo pecador? ¿Qué hace Dios? Entonces, usted dice, bueno, ahí habla de destrucción. No, Abraham no habla de perdón. Abraham intercede por el pueblo para que tenga vida, porque es el Dios de la vida y no, Dios no es un Dios destructor. Ahora, de que la muerte de una u otra forma va a venir, pues claro, si tú te sanas hoy milagrosamente, mañana te morirás, porque la muerte, si nuestro papá Dios, que es bueno y amoroso, no perdonó ni a su propio Hijo Jesucristo, mucho menos va a perdonar a este triste pecador que está sentado delante de ustedes. O sea, todos pasaremos por ahí. Él no, como hacía la policía cuando me acuteaba antes, no sé si me acutea ahora, nos daba un chance. Yo andaba en un motor un día, yo trabajaba en el seminario menor Santo Cura de Ar, y el vehículo que me asignaron para trabajar en la parroquia de Fátima y en Pontón era un motor 50. ¿verdad? Yo andaba en motor 50, pero todavía no había conseguido la licencia por cuestiones de mecanismo de la misma institución. Y yo me iba abonado, fin de semana en el motor, y volvía en el motor todos los días, a las 10 de la noche a veces, a Pontón, al seminario, que era formador del seminario. Y un policía un día me detuvo, su licencia, no la tengo. Pues te va preso. Y yo, deme un chance, que yo casi ya la voy a sacar, mire papel de aprendizaje aquí. Y me dio un chance me dio, y seguí corriendo. Pues así es la vida, hermano, así son los milagros también de salud. Un chance que Dios nos da para que tú ames más, para que tú sirvas más, para que tú prediques más, para que tú des más testimonio de Dios. Para eso son los milagros. Entonces, presento eso porque usted puede leer esta parte de Sodoma y Gomorra como una destrucción, no, como una intercesión de Abraham para proteger al pueblo. Y dice el pecado, para que veamos, como leemos el pecado de Caín, leemos el pecado. La denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo, gravísimo el pecado. ¿Cuál es el pecado? Si usted busca la palabra, usted va al internet y pone la palabra sodomita, para no hablar de ese tema porque es un tema muy peligroso hoy. ¿Qué es un sodomita hoy? ¿Cuál es el pecado de sodomía en la Biblia? Ese pecado entonces usted lo va a buscar, como tarea se lo pongo para yo no hablar de ese tema, porque es un tema que yo hablo mucho, pero entonces si me pongo a hablar, pero solamente sigo el pecado de sodomía, que eran los sodomitas que cometieron ese pecado, que dice que era un pecado gravísimo, horrible ese pecado. Sin embargo, era un pecado gravísimo, hay pecado mortal, lo voy a llamar así con el lenguaje, hay pecados que son pequeñitos, y pecado grandísimo, este es un pecado grave, mortal, los pecados capitales que llamamos nosotros. Entonces, Dios, ¿qué hace ante ese pecado? Dios es un Dios tan bueno que Él se ablanda con la oración. Y Abraham entonces dice, Señor, perdona la culpa de este pueblo. Aunque si yo encuentro, aunque sea 2, perdónalo, Señor. Entonces tenemos a Abraham, un hombre de fe, que cree que Dios es misericordioso, que cree que Dios intercede, pero es cuando Dios quiere, recuerde. El hombre mismo se autodestruye, recuerde. Y Dios, si el hombre quiere autodestruirse, pues le avisa, pero no le detiene.
Digo yo siempre, si tú sales a tirarte del puente de San Francisco, California, los de California se fueron a la playa ayer igual que los dominicanos, pero era violando las normas, ¿verdad? Se fueron a la playa el domingo, pero no era así. Queremos respetar las normas para la convivencia y la fraternidad. Y entonces Dios interviene y usted lee entonces Génesis 19 para que vea el pecado que está ahí. Y después entonces, como ya vamos a terminar el Abraham que hace alianza, Abraham hace, Dios, nosotros hicimos un pacto, que tú serás mi pueblo y yo seré su Dios. Te pido que perdone a mi pueblo, te pido que purifique a mi pueblo, te pido. Entonces ese es el Abraham, entonces es un Dios que intercede, un Dios que está lleno de amor, un Dios lleno de compasión. Recuerden, eso no aparece ahí tan claro, porque es Cristo que nos ilumina cuál es el Dios de Abraham, es Cristo. Porque ya en Abraham van apareciendo, digamos, señales del Dios que va a revelar Cristo. Es el mismo Dios, pero no lo hemos percibido como tal, no lo hemos descubierto como tal, pero Cristo lo revela. Cuando estén estudiando este tema, en la próxima semana, el tema de Jesucristo, seguro que debe aparecer en que Cristo revela el rostro del Padre, la imagen del Padre. ¿Quién es Dios Padre? Lo revela Cristo plenamente. Y por eso podemos hablar en estos textos ya que quién es el Dios que se le aparece a Abraham, y para no tomar algunas acciones que son, diríamos, acciones violentas que no corresponden a nuestro Dios, acciones destructivas que no corresponden a Dios nuestro. No es un Dios destructor, es un Dios que se sirve sí de la cultura del pueblo y la manera de vivir del pueblo. Ahí, entonces, pero tenemos que ver después que Abraham, ¿verdad?, como hombre creyente, hombre de fe, le nace un hijo, Isaac, ¿verdad? No vamos a hablar porque eso se da en Historia de Salvación. Lo que queremos decir que ya el pueblo está naciendo, el pueblo está creciendo, el pueblo se va a multiplicar. Cuenta las arenas de la playa, así será tu pueblo. Y tenemos millones y millones de seres humanos creyentes en Dios, en el Dios cristiano, y no creyentes. Sin embargo, muchos que no creen viven el proyecto del Padre, por lo tanto son, diríamos, creyentes secretos, diríamos nosotros, como así había dicho una policía secreta antes. Así tenemos personas secretas, personas que creen en Dios, que aman a Dios, pero no están en ningún proyecto de esto que Dios ha escogido para salvar a la humanidad, que son el proyecto de la Iglesia Católica y otros proyectos. Entonces usted puede leer, si dejo como tarea, en Génesis 22, usted va a leer ahí esa parte donde ya Abraham tiene su hijo y le pide que sacrifique a su hijo. Y después vamos a seguir viendo a Jacob. Entonces, porque decimos eso, porque después vamos a decir que el Dios de Abraham, el Dios de la historia es de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, un Dios histórico. No es un Dios que no podemos palpar y sentir. Es un Dios que se acerca al ser humano para salvarlo, para amarlo, para protegerlo, para darle vida y para darle salud. Ese es el Dios nuestro. Pero estamos terminando, pero hoy es martes 28 de abril. El día como hoy invadieron la República Dominicana norteamericana. Bueno, recordar la historia, ¿verdad? Ahí la invadieron, ocuparon la isla por una otra vez y se perdió la independencia, se perdió la libertad, se perdió el Estado y ellos pasaron a gobernar. Recuerden entonces que la invasión norteamericana, así vivía el pueblo de Israel muchas veces invadido. Cuando Jesucristo vino al mundo, Israel estaba invadido por los romanos, pisoteado por la bota romana. Y conocemos ese personaje, Poncio Pilato, ¿verdad?, que es de la escuadra romana que estaba pisoteando al pueblo de Israel. Y Jesucristo nace en esa circunstancia, en circunstancia de invasión romana. Y nosotros, yo me crié también en circunstancias de invasión norteamericana. Pues pidamos entonces a Dios Padre, a Dios Hijo y Espíritu Santo, que nos dé fuerza para ser hombres libres para Dios, hombres dominicanos para Dios, hombres llenos de fraternidad, hombres llenos de amistad, hombres y mujeres llenos de armonía. Así que, como siempre, pues como estamos hablando de un Dios bueno, es un Dios que bendice.
En ti se bendecirán todas las naciones. Pues nos despedimos. Hasta mañana seguimos, ¿verdad?, con estos temas, con la bendición, ¿verdad?, esa bendición especial que Dios dio a Abraham y que me la dio a mí y yo se la regalo a ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, permanezca para siempre y nos veremos mañana si Dios quiere. Tu luz y tu verdad vendrán sobre mí y podré llegar a ti. Solo te... Bueno, pues al final de esta hora de clase, ustedes en familia, agradecemos de verdad al Padre Ramón todas sus enseñanzas y a ustedes ahora les toca, como buenos alumnos, discutir, hablar sobre esto. ¿Qué imagen de Dios tenemos? ¿Cómo es el Dios que profesamos? Eso es muy interesante también para que los niños vayan también adquiriendo todo este conocimiento y vayan también aprendiendo el Dios en quien nosotros creemos. Porque a veces puede ser que en la escuela o en la universidad le estén llevando otra imagen de Dios, un Dios castigador, un Dios que desorienta. No, el Dios de nosotros es un Dios de orden, un Dios de libertad y un Dios de amor. Así que ustedes pueden también reportar su sintonía. Si tienen preguntas, pueden hacerla. Pueden escribir su WhatsApp a mi teléfono personal, del Padre Cualo, 849-258-0673, o al celular del Padre Ramoncito. Y así vamos a ir aclarando dudas y contestando algunas preguntas que van surgiendo en el diálogo en familia. Recuerde que estamos en familia y en familia vamos a crecer en la vida de fe. Así que le esperamos mañana a esta misma hora, por este mismo canal, y pidiéndole al Señor que le bendiga a ustedes, que bendiga a su familia y cuídense. Cuidémonos el uno al otro, porque si Dios quiere, volvemos de nuevo a la iglesia, a los grupos, a nuestras comunidades, a seguir alabando al Señor. Pero por ahora, en tu casa, ellos te necesitan. Así que ahora a dialogar sobre este tema que hemos trabajado en el día de hoy. Hasta mañana. Tu luz y tu verdad vendrán sobre